un gusto, una vez más, recibirlos aquí en la sala José Pedro Varela de la Biblioteca Nacional. Les damos las muy buenas tardes. Estamos muy contentos de esta presentación que se va a desarrollar hoy aquí. Y les pedimos disculpas. Primero el agradecimiento porque se hayan acercado hasta la Biblioteca Nacional y disculpas a la gente que está de pie todavía porque realmente la convocatoria del profesor Carlos Fabre desbordó esta sala, a la que le agregamos especialmente asientos, pero la cantidad de gente, por suerte, es muy copiosa y creo que lo vale. Los saludamos muy especialmente a quienes están aquí. Hay gente del ámbito de la historia, del ámbito académico, a los legisladores electos, a los jerarcas en funciones y a los amigos de la Biblioteca Nacional. Para mí, como director, es un enorme gusto y un enorme honor estar hoy aquí en la presentación de este libro e integrar esta mesa, que paso brevemente a presentar. Me acompaña el señor Diego Martínez, el señor presidente Julio Pérez Sanguinetti y el autor del libro, por supuesto, el profesor Óscar Padrón Fabre. Para la Biblioteca Nacional, siempre la presentación de un libro, y vaya si estos 5 años hemos tenido presentaciones hasta aquí, es un motivo de felicidad. Y este libro en particular, que llega también en un momento particular, tiene un significado muy hondo en muchos sentidos. Yo voy simplemente a hacer un raconto y una lectura a vuelo de pájaro sobre esta obra voluminosa, extensa, más de 600 páginas, con la que Padrón Fabre tira literalmente sobre la mesa nuevamente la figura de Fructuoso Rivera. Rivera, el artiguismo posible. Creo que además es propicia la oportunidad de una presentación en Montevideo y en particular en la Biblioteca Nacional, ya que la Biblioteca Nacional cuenta en su amplio acervo con un montón de materiales referidos a Rivera, varios de ellos mencionados en el libro, entre manuscritos, documentos particulares, en la colección de la Biblioteca Antigua, sin dudas, pero también desde el punto de vista artístico, por ejemplo, por nombrar las acuarelas de Benes Irigoyen. Saludo muy especialmente la presencia del historiador Guillermo Vázquez Franco, para el que pido un aplauso especial. Es absolutamente fantástico que con sus jóvenes 100 años el profesor Vázquez Franco esté hoy acompañándonos. Muchísimas gracias. El estado de la cuestión. Para los que no somos historiadores, pero sí somos aficionados a la historia, para los que inevitablemente partimos dentro del análisis de la historia nacional desde algún lugar del tablero, e incluso a riesgo de polémica entre quienes están hoy aquí, Fructuoso Rivera, cuando partimos de un cero que es bastante genérico y bastante masivo, desde una visión de la historiografía blanca, siempre fue un gran malvado. Y desde una historiografía que no sé bien cómo denominar, Rivera es un genocida. Creo que aquí hay, en esta obra, un Fructuoso Rivera reivindicado. Hay una visión particular que creo que no es la que prevalece, pero creo que la importancia y el peso simbólico y literal, porque como le dice Padrón, es un ladrillo, son varios kilos, Óscar, le da a una figura que inevitablemente en la lectura toma una nueva dimensión. Este es un libro muy valiente, incluso en su polémica. Se mete a discutir con ese estado del arte referido a Rivera y con las dos tradiciones mencionadas, y discute frente a frente nada más
más y nada menos que con una visión clásica, como la que puede ser la de Rivel Devoto o la de Magariños de Melo, y con una visión de influyentes historiadores actuales. Por ejemplo, Gerardo Caetano, Carlos de Masi o Gabriel Bukeli. Y Padrón los enfrenta de la manera en que hay que enfrentar, con argumentos técnicos e historiográficos. Y lanza un tema que es polémico y al mismo tiempo, desde mi punto de vista, y recuerdo que no soy experto en la figura de Rivera, bastante original. Rivera como el artiguismo posible, el continuador de Artigas y el artiguismo. Y este libro podrá ser leído por algunos casi como por un escándalo, pero Padrón, como decía, lo defiende, lo argumenta y avanza en una larga vida. Para hoy sería un joven, alguien que muere a los 63, 64 años, pero creo que para la primera mitad del siglo XIX era un hombre con una vida longeva. Habla de, bueno, desde el propio nacimiento y desde los padres hasta su muerte y su legado, pero en particular profundiza en este concepto del artiguismo posible desde más o menos 1828 y su presidencia entre 1830 y 1834. Y ahí usa un término que me pareció para rescatar, cuando había que acomodar el problema de las tierras, el arreglo de los campos, y Padrón usa una palabra particular que es el hojaldre que había en las sucesivas capas de lo que sucedía con la tierra. Es un libro de repaso pormenorizado, casi de semana a semana y de mes a mes, de la vida pública y también de la vida privada de Don Frutos. Las fuentes, bueno, obviamente muchos autores, entre ellos el propio Padrón, porque este no es un trabajo nuevo en la investigación sobre Rivera de Padrón Fabre. Hay una larguísima tradición historiográfica sobre Rivera, que también me animaría a decir que hoy está entre olvidada y soslayada. Son relecturas, inferencias y conclusiones de miles y miles de cartas que Rivera escribió a lo largo de su vida. Recién decía el presidente Sanguinetti, y no muchos le entendían la letra, pero que es un trabajo arduo, grafológico, para captar el sentido de esas cartas, las alternativas de una vida política y social, pero con un énfasis narrativo, y creo que eso hace que el libro, a pesar de ser extenso, tenga una lectura que es muy atrapante. Y aquí rescato otra frase, en mi opinión un hallazgo, en la forma de perfilar que Padrón tiene de Rivera. Lejos estuvo de ser un espíritu geométrico. Al contrario, probablemente en lo amorfo de una vida se encuentre algo similar a ese perfil. Creo que Padrón además tiene un enorme poder de reconstrucción. El historiador no debe ser solamente un acumulador de datos, que vaya si los tiene, y muy bien fundamentado. Debe ser además un narrador. Y este libro cuenta episodios grandiosos y dramáticos, como todo héroe dramático, y Rivera sin duda lo fue. Por ejemplo, la reconstrucción de las batallas de Cagancha o de Arroyo Grande, que son dos de los momentos más densos del libro, o incluso situaciones cotidianas. Aquí uno se entera de que en un momento, probablemente con un piso húmedo, Rivera tiene un resbalón al entrar a una iglesia y se le inflama el pie, o le envía a su madre hojas de tabaco para que fumara. Lo hablé con Oscar y este perfectamente podría ser el guión de una serie o de una gran película todavía pendiente, para el caso de Rivera y para el caso de muchos otros héroes nacionales. El libro le da importancia a lo regional y eso también es un valor, no es solamente una historia local, oriental o uruguaya. Está en las provincias argentinas, está el sur de Brasil y por supuesto también está el Paraguay y los sucesivos intentos que hizo Rivera por captar a la figura de Artigas. El vínculo con los indios, no solamente los episodios vinculados con los charrúas, sino también y sobre todo con los guaraníes misioneros, los tapes, los episodios de Bella Unión, Santa Rosa de Cuarén o también San Borja del G. También con los negros, con la comunidad afrodescendiente, en soldados y fieles servidores que acompañaron a Rivera a lo largo de su vida. Sin duda eso le dio un carácter popular absolutamente innegable. Están los retratos de quienes rodearon a Rivera, porque también se construye con los otros la figura del protagonista. Bernardina Fragoso,
sin dudas es una figura obvia. Inevitablemente Juan Antonio Lavalleja, el famoso compadre, némesis y alter ego por momentos, y otros retratos tangenciales que me parece que no son muy dignos de destacar, figuras que han quedado hoy vinculadas al nomenclátor, pero que también en sus circunstancias vitales son poco recordados. Santiago Vázquez, Lucas Oves, Espinosa, los hermanos Oribe, Andrés Lamas, entre otros. Voy a cerrar con pequeños apuntes sobre el autor y el retratado, porque creo que tienen interesantes paralelismos. Padrón Fabri es duraznense y ha hecho de Durazno su epicentro vital, académico, investigativo y de gestor cultural. Y sin duda para Rivera Durazno fue el gran centro de sus movimientos familiares, políticos, militares y probablemente también de gestión. Padrón durante varios años fue director de cultura en el departamento de Durazno, llevó adelante un importante trabajo en la Casa Museo de Rivera, ¿sí? Donde además me gustaría nombrar que hoy se encuentra un escáner en un proyecto de colaboración entre las Intendencias y Biblioteca Nacional, donde se está digitalizando prensa antigua del departamento, y en esto también las tareas sucesivas y en Ojalde de Óscar Padrón y de otros funcionarios de Durazno lo han hecho posible. Pero además creo que también desde hace varios años Padrón Fabri y su editorial Tierra Adentro vienen generando hay una especie de descentramiento, ¿no? De generar hacia un centro geográfico en el Uruguay una nueva mirada. Es desde Tierra Adentro que se realizan estas investigaciones y es desde Tierra Adentro que se han difundido y generado un montón de autores que han logrado allí una casa editorial y un asiento para sus libros. Creo que también es un objetivo de centrar a nivel territorial y también de dar esta tan manida batalla cultural. Desde hace años que Padrón la viene dando, pero no en solitario, sino justamente a través de un conjunto de autores y de historiadores que se han reunido en torno a su sello. Hoy, Padrón, como Rivera, bajó hasta la capital a presentar su último libro y para nosotros, obviamente, es un gusto ser sus anfitriones. Muchísimas gracias. Gracias, director Valentín Trujillo, por recibirnos en la Casa Televisiva. Cuidado con los libros y lo que hay dentro de ellos, dijo la escritora iraní estadounidense Cassandra Clare, y agregó: las palabras tienen el poder de cambiarnos. ¿Por qué las palabras de este libro de Padrón tienen ese poder de cambio? Porque son palabras que vienen desde la investigación seria, desde las fuentes fidedignas, desde los documentos, desde la búsqueda sistemática de la verdad histórica y no del relato. Esta obra en la que Óscar Padrón Fabri ha puesto 40 años de su vida, me consta, llega para terminar con todos los relatos difamatorios contra don Frutos Rivera. En mayo de 2004, 20 años atrás, en conmemoración de los 150 años de la muerte de Rivera, el Instituto Histórico y Geográfico recibió una conferencia de Padrón que se denominó Rivera, el artiguismo posible y un proyecto liberal, nacional y popular. Un tiempo después, esa conferencia llegó a la redacción de La Libertad que dirigíamos, y en su formato papel sábana la publicamos a página completa. Acá salió del archivo y vino para el autor. Muchas gracias. Más acá. Muy bien. Ese material, esa conferencia, que en definitiva es la madre del libro,
cuando ingresó a aquella redacción de La Libertad de los años 2006-2007, conmovió. Están aquí varios de sus integrantes, el subdirector José Luis Instituto, está el profesor Javier Suárez, está Omar Pereira, no está el escribano Pareja Sanguinetti porque está en el cielo, no está el licenciado Fischer en el cantero porque está en Ecuador, pero inmediatamente esa conferencia que ingresó a la redacción provocó un sacudón. Entendíamos ahí, casi todos gustosos o estudiosos de la historia, que esa redacción poseía una visión nueva y renovadora. Una admirable renovación por su enfoque histórico y sobre la vitalidad y curso vital del Frutoso Rivera. Su obsesión por poblar la campaña, sobre todo el norte del Río Negro, por establecer nuevas poblaciones y hacer de esa campaña el centro vital de la nación y a la vez el escenario para el desarrollo de los sectores populares, sus sectores populares, su pueblo, sus indiadas, sus negros, sus mestizos, sus chinas, para los que no había habido academias en Europa, había habido pradera y campiña, y ahí se formaron, y desde ahí incluso muchos de ellos se hicieron oficiales de su ejército. La obsesión por la distribución de la tierra, siempre con los huérfanos de la patria, como él les llamaba, a los más desamparados, aún enfrentando a grupos latifundistas. La consolidación, su obsesión por consolidar el nuevo Estado, nacido en 1830, para otros en 1828. Pero esa obsesión apuntaba fundamentalmente a tres factores: los vecinos ambiciosos que poseía ese nuevo Estado oriental, radicar la capital del nuevo Estado en Durán, en el corazón del país, en el centro, lo que nunca llegó a ser ley, pero sí se dio en los hechos por la presencia permanente de Don Frutos allí. Y naturalmente mantener la estabilidad del nuevo Estado, a pesar que cada año el señor Juan Antonio Lavalleja lograba inventar una nueva revolución. Su compromiso con la Iglesia Católica, porque Don Frutos, además de creyente, creía en los curas, que eran capaces muchas veces de llegar a puntos y ámbitos del norte del Río Negro donde no llegaba nadie, y si llegaba probablemente iba a ser víctima de algún ataque toltero. Y fundamentalmente también en ese documento manaba el compromiso con la libertad, el valor fundamental de Don Frutos, expresado por marcar un ejemplo en el decreto sobre libertad de prensa de su segunda presidencia, cuando el presidente de la República y sus ministros, el presidente Rivera, renunciaron por anticipado a cualquier tipo de persecución que se les quisiera hacer por la justicia ante dichos expresados por la prensa por su carácter opositor. En cuanto leímos esa conferencia, la pregunta que surgió fue si el siglo XX se había ocupado todo lo necesario de Frutoso Rivera, un tema que hemos conversado estos días con Oscar, a partir de la lectura del libro. No hubo respuestas definitivas. Es que el siglo XX el Uruguay priorizó otros temas. Por lo pronto fue un siglo predominantemente montevideano, lo que le indisponía para valorar al siglo XX, alguien de la campaña, o sea, de todo espacio fuera de la capital. También fue este siglo pasado, sobre todo a partir de las décadas del 40 y 50, una etapa en que parte de su inteligencia, de sus pensadores, de sus escritores, se sintieron descreídos de la libertad. Un valor fundamental en Frutoso Rivera, por lo que lo volvía alguien inconveniente para el estado de pensamiento que comenzaba a instalarse en el país, por lo que había que descalificar a Rivera, o por lo menos ocultarlo, ignorarlo. Aldo Mazzucchelli hace una consistente descripción de este proceso destructivo.
en un trabajo que se denomina Manual para destruir un país liberal, que fue publicado en Postdata Folios durante el año 2002. Una pieza de inteligencia liberal. De todos modos, sí quedó claro que en el siglo XX se realizó una valiosísima producción bibliográfica sobre don Frutos Rivera. Juan Pirén Devoto, con quien trabajé, gracias a este señor, en 1986 al 88, y que mañana por medio, cuando llegaba a mi oficina, me decía: ¿qué hacen ustedes los colorados que no hablan de Rivera? Era el mejor, era el que escribía mejor. Y se daba vuelta el chiquitito enseguida. Don Juan Pirén Devoto, Telmo Maracorda, Marta Canesa de Sanguinetti, Carlos Travieso, Huáscar Parallada, Juan Bautista Silva, José Luciano Martínez, Tío Bueno, Eduardo Acosta, Alfredo Lecro, José Claudio Williman, el arquitecto, Flavio García, Eduardo de Salteray, José Fernández Saldaña, entre otros. Una belleza también en ese siglo XX, la poesía de Juana de Ibarburu, admiradora de Aparicio Saravia, pero que la dedica al héroe colorado que muere en su tierra merense. La novela en 1995 del doctor José Gómez Lagos, tacuarembóense, denominada Las banderas y los hombres. En ese siglo XX publicó también nuestro autor Oscar Padrón Fabre varios trabajos con destaque en aspectos de la relación de don Frutos con el indigenismo, tema al que se ha referido el director. Sangre indígena en el Uruguay, los charrúas minuares en su etapa final, o caso de un pueblo indio, entre otros varios trabajos. Rivera no será a partir de esos trabajos en el futuro el que perseguía o mataba a los indios, tema que también se refirió el director. Será el caudillo amado por los indígenas guaraní misioneros, quienes formaban gran parte de sus obras. Será el Rivera a quien los caciques guaraní misioneros designan su jefe máximo en el acuerdo de Guarillú el 6 de abril de 1828, 15 días antes de cruzar el Ibicuí el 6 de abril de 1828 y conquistar las Misiones. Promotor Rivera del indigenismo sedentario, cristiano, cultivador, Rivera logró además que esos indígenas tuvieran, a partir de 1829, representación en la Asamblea Constituyente de la provincia oriental, la que termina aprobando la Constitución del nuevo Estado oriental. Allí había un representante indígena. Esa producción bibliográfica preparaba este trabajo fundamental que hoy presentamos en Miramos. Oscar Padrón Fabre sugiere, invita con su obra, invita al siglo XXI a ser el siglo de Fructuoso Rivera, y lo será. También la pluma única de Manuel Flores Mora nos permitió durante el siglo XX celebrar, como nadie lo ha escrito, celebrar el triunfo de Rivera en la batalla de Cagancha, en diciembre de 1839. Segunda vez que don Frutos derrota el despotismo porteño y evita que Buenos Aires nos transforme en su estancia. Oscar incluye en el libro con detalles, es una pieza que está escondidita ahí, la anécdota que presenta Rivera luego de la batalla, conversando con el prisionero Cipriano Miró. Don Frutos le explica, no voy a referirme a todos los detalles porque no vale que les cuente la película, pero don Frutos, terminada la batalla, le explica, socarrón, dice Oscar, le dice a Cipriano Miró, lo han apresado 2 hermosas chinas y usted es mi prisionero de nuevo, porque hace un año en la batalla de Palmar usted también fue mi prisionero, pero esta vez es diferente, porque esta vez lo han apresado 2 hermosas chinas. Cipriano Miró piensa que le está tomando el pelo, y entonces don Frutos manda a llamar y dice: traigan a los 2 soldados que apresaron al señor Cipriano Miró, porque por supuesto don Frutos jamás pensaba en el degüello o en el fusilamiento al final de la batalla. Lo liberó, como lo liberó también en Palmar. Al rato llegan 2 lanceros de piel cetrina, las chuzas atadas con vincha,
Chiripá, Voto de Potro. ¿Fueron estos soldados que lo apresaron? Le pregunta don Frutos a Cipriano Miró, el prisionero, lo que recibe su aprobación. Don Frutos dice a los soldados: desabróchense las blusas. Lanceros les piden: desabróchense las blusas. Y lo cumplieron con el mayor agrado, corrieron todos los botones y dejaron a la vista de Cipriano Miró sus senos de hembras guerrilleras de la libertad. Don Frutos le mostraba a los invasores que, del mismo modo que 24 años antes, en la batalla de Guayabos, los derrotó con lanceros absolutamente desnudos sobre los caballos, esta vez los vencía con las chinas, mujeres profundamente comprometidas con la República Independiente. Antes que estos autores que hemos mencionado, y en el siglo XIX, debemos destacar a Isidoro de María, a José Víctor del Pino, a Ramón de Cáceres, historiadores que son fuente de información del libro para Óscar Padrón y que estuvieron en determinados momentos históricos cara a cara con don Frutos Rivera. José Víctor del Pino era el que cada día escribía lo que iba ocurriendo mientras avanzaban hacia el Rincón de las Gallinas en septiembre del 24. Lo que llovía, el frío que hacía, no se podía ni matear ni carnear, no se podía prender fuego para no alertar al enemigo que los venía persiguiendo. Y escribía José Víctor del Pino: hoy vino el general y leyó el contrato social en mi tienda. Isidoro de María es una joya de nuestro país. Isidoro nació 8 días antes de la batalla de Guayabo y murió en 1906. Pasó el siglo XIX escribiendo historia y cruzándose con don Frutos. Y Ramón de Cáceres, que sé que para algunos asistentes este nombre y apellido constituye un momento de emoción, en particular estuvo al lado de Rivera en la madrugada del 12 de octubre de 1825. Recostados ambos en sus recados, a la intemperie, conversando, sin dormir, por supuesto, porque venía la batalla de un rato, don Frutos doliéndose ya de algunas difamaciones que le estaban llegando, y Ramón de Cáceres diciéndole que venía del campamento de La Valleja, que le habían dicho que tenía que partir hacia el campamento de Rivera y que era fundamental enfrentar a los brasileños sable en mano. No habló de carabina en la espalda. El autor ideológico del sable en mano y carabina en la espalda se llama Ramón de Cáceres, que además de cronista y además de haber hecho un diario, combatió permanentemente. Casi se dio el tiro de Manuel Oribe en una discusión y tuvo algunos otros problemitas también. Pero es un hombre fundamental como fuente, Óscar. Ramón de Cáceres es un hombre fundamental de tu trabajo. Esa conferencia del 2004 sumó muchísimos trabajos de tu parte, 2 décadas. Y esta Rivera, el activismo posible, está parido en el siglo XXI, un siglo que comenzó con señales virtuosas hacia la figura de don Frutos. Por ejemplo, los diálogos audiovisuales de 2010, que son rescatables en YouTube, los diálogos entre el presidente Julio María Sanguinetti y el historiador blanco Lincoln Maestri, moderados por la profesora Ana Ribeiro, varios capítulos. Algo muy importante, un documento muy importante. También las conferencias del propio Óscar Padrón Fabre y Lincoln Maestri en la Casa del Partido Colorado. El libro sobre Rivera de Dante Buonomo en 2011, las conferencias de Padrón y Lincoln, la respuesta de 73 páginas en 2013 del profesor Manuel Flores Silva al diario La República sobre las relaciones entre Artigas y Rivera, la novela El Pardejón más reciente de 2021 de Jorge Nelson Chagas, la joyita. Y en 2021, cuando nace el encuentro con Rivera, que hoy es un gran campamento y fogón, que se está transformando en una asociación civil con estatuto, autoridades y que cuenta con más de 300 lanceros y lanceras, de los cuales hay muchísimos años. Rivera, nos describe Padrón, colonizó y administró tierras a favor de los desamparados, hizo respetar a los portugueses, a partir
partir de 1820 a los portugueses invasores las distribuciones de tierras que había realizado Artigas al amparo del reglamento sobre tierras y seguridad de la campaña. Por eso Rivera es el artiguismo posible, porque hizo posible en la realidad lo que Artigas había soñado. En el libro El infinito en un junco, su autora, la filóloga española Irene Vallejo, nos aporta mucha información sobre la invención de los libros en el mundo antiguo. Nos explica que hasta la aparición de la imprenta, cada libro era único, en definitiva porque era un papiro. Y nos cuenta que las bibliotecas no eran como hoy silenciosas, eran sonoras, pues quien sabía leer lo hacía a la vez en voz alta para los demás, analfabetos, y quien sabía escribir decía también en voz alta a los demás lo que escribía sobre cada papiro. Todo eso que se leía iba luego haciendo infinidad de caminos, iba pasando de boca en boca entre los analfabetos. Yo siento que este libro de Oscar sonará como en las puertas de las bibliotecas de la antigüedad, sonará en las plazas públicas de este país. Deberá sonar en los liceos y en las UTUs, en las convenciones partidarias, en el mundo académico, en los centros educativos que apuesten a saber la verdad histórica. Es que como en aquellos antiguos tiempos del alfabetismo, será necesario de nuevo leer en voz alta a quienes no supieron, no pudieron o no quisieron saber la verdad histórica. Los orientales tenemos disposición para admitir lo que nos propone la modernización. Hoy la inteligencia artificial, la física cuántica aportan soluciones instantáneas para infinidad de situaciones. Sin embargo, en cada progreso, en cada avance, una pregunta dramática se multiplica de modo infinito. ¿Seguimos siendo libres? ¿O algo basado en una superioridad tecnológica pretende apoderarse de nuestra capacidad de decidir? Es en ese instante cuando don Frutos Rivera y su verbo liberal nos convoca a pensar lo fundamental, lo que fue su preocupación permanente y que constituye un eje fundamental del trabajo de Oscar. La pregunta, ¿está en riesgo nuestra libertad? Es que el avance tecnológico llega en determinado momento a enfrentarse con la libertad y amenaza a volverla innecesaria, pues veamos lo que pasa con la inteligencia artificial y parecería que nos está comunicando que no es necesaria la libertad porque ella sabrá resolver todo por nosotros. Se trata, a mi juicio, de un drama en ciernes pero en curso, y en el que solo se encuentran respuestas si vamos hasta las raíces. Ese viaje a las raíces lo hace Rivera el artiguismo posible. No conozco patrias ni repúblicas creadas por la tecnología, pero me consta que nuestra república está parida por la libertad y sus sangres, por esa libertad que amanecía y convivía con cada lancero y cada china del general Rivera y que la pluma de Oscar Padrón nos entrega como un holograma, como un audiovisual a las nuevas generaciones que llegan y llegarán a la república. ¿Qué pasará en el futuro con este libro de Oscar Padrón Fabra? Que casi todos ustedes lo que tienen y en varias situaciones multiplicado. ¿Qué pasará en el futuro con este libro de Oscar? Alan Kay, que es el creador del personal computer, vive, hoy tiene 84 años, un genio, por supuesto. Dijo, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Este libro de Oscar se ha encargado de hacerlo. Padrón nos dice en su libro cómo se va a leer la historia en el Uruguay del futuro. Permítanme, señor director, señores integrantes de la mesa, al completar mis palabras, saludarles, abrazarles, con versos de Guzmán, Papín y Sass, que no están en ningún lado del territorio nacional, están acá adentro. Están acá adentro. Vayan esos versos del poema de Guzmán, Papín y Sass, son versos de 1903, como un homenaje a este trabajo inconmensurable de Oscar Padrón Fabra
y como un homenaje a Fructuoso Rivera, de quien Guzmán Papini Sá decía que era aquel cuyo caballo de victorias, hastiado de vencer sobre este suelo, se alzan los pies sobre la gloria para irse del galope al cielo. Buenas noches. Sabemos lo que ha sido su trabajo histórico, su esfuerzo por la documentación, su devoción por el Museo Rivera en Durán, que tantas veces nos ha convocado. Gracias a los compañeros de esta mesa que han escrito o han intentado escribir y se han aproximado a este libro colosal. Sí, son 600 páginas. Y dejan pendiente 2 libros más. Y aquí mismo dice que el tema del conflicto con los indígenas quedó por aparte y que su actuación bajo Artigas, que es tan fundamental, también quedó aparte. Por lo cual necesitamos 2 libros más para completar esta gigantesca tarea. Pero es una tarea fantástica, copiosa de documentos, pero presentada y escrita de un modo que luce atractivo porque el personaje está vivo a través de la inmensa cantidad de documentos que recoge. No es el documento frío, helado, jurídico, difícil de entender, sino la apreciación inteligente del político más inteligente al cual ataca, el que entendió todo, el que entendió lo que era la lucha de los imperios, el que entendió lo que era afincar un territorio, el que entendió lo que era fundar una república, el que entendió lo que eran los principios de libertad, el que entendió incluso lo que era ese fenómeno de la confederación o de la federación, que aún en Argentina les cuesta entenderlo, porque basta prender la televisión para ver hasta qué punto todavía en la Argentina no se entiende lo que con tanta inteligencia vio siempre Rivera en esa pulseada constante que mantuvo con Buenos Aires y que surge notable de todos los documentos, ¿no? Pensemos nomás en el documento, la carta que él escribió, Julián de Gregorio Espinosa, cuando fusilan a Dorrego. Es clarividente. Por cierto, Dorrego no era amigo de Rivera, ni Rivera tenía la menor simpatía por él. Se les enfrentaban en 15 Guayabo, que habrá que hacer una buena celebración de Guayabo, porque siempre la etapa partidista parece que Rivera no estaba. Y aunque por suerte Luis Alberto Herrera en la tierra de Charrúa dice que el coronel Rivera ahí salió a Dorrego y a la arrogancia a Buenos Aires, ¿no? Es un libro que yo suelo citar, mi colega y compañero Luis Alberto, que a Rivera no le gusta demasiado, ¿no? Que lo cite. Dice, no, pero Herrera es pobre. Digo, no, Herrera es historiador, como político esto es como... Bueno, pero digo, fusilan a Dorrego, él estaba en las misiones. Manuel Alejandro Pueyrredón, que lo cita bastante, Óscar Padrón, y que es un personaje interesante porque no era afín a Rivera, ni era afín tampoco, digamos, a los caudillos. Es más, Dorrego lo manda a buscar para que vaya a las misiones a ver qué pasaba con Rivera, porque todos tenían miedo. Todos los Rivera habían conquistado las misiones, y eso era el precio de la independencia. Y si Rivera no entiende, y si Rivera se cubrió, estaban todos aterrorizados, y lo manda a Pueyrredón a
acompañar a Rivera. Y él relata todo lo que vivió con él, y es extraordinaria la fuente de todos sus relatos y de todo lo que ocurre durante el pueblo. Cuando fusilan a Dorrego, Redón cuenta que durante 2 días, dice, Rivera no salió de la tienda y hasta dicen que se le vio llorar. Y entonces le escribe Julián de Gregorio Espinosa: no puedo imaginar al gobernador de Buenos Aires yendo al patio. No puedo imaginar lo que era el infeliz de Dorrego yendo al fusilamiento. Buenos Aires podía haber hecho lo que hubiera querido con su gobernador, pero le habíamos dado el mando del ejército, de la representación exterior. Era nuestro primer jefe de gobierno. Y esto es la primera vez que ocurre en toda la Revolución Americana. Hemos fusilado aquí al primer jefe de gobierno. Y no se han dado cuenta que eso no lo podía hacer Buenos Aires, porque no era solo el gobernador de Buenos Aires, era el primer jefe de gobierno. Y agrega, esta imagen este recuerdo me hace imaginar una larga cadena de males sin cuenta, porque este eslabón sangriento será una larga cadena de infortunios para la República Argentina. Y ahí seguimos, con Dorrego levantado como bandera por la doctora Kirchner contra los otros y el país todavía se pregunta cabalmente lo que este hombre que estaba lejos de la academia había entendido de la perfección. Entonces, Rivera es un personaje de una riqueza tan infinita, tan proteica, de tanta inteligencia natural, en un caudillo eminentemente popular. Porque eso sí, eso es lo único que no le han podido discutir, la popularidad. Le han discutido todo, pero que fue el más popular no hay duda, y nadie lo puede discutir porque lo decían todos, aún en el momento en que lo vituperaban, lo condenaban o lo desterraban, como lo dice elocuentemente Manuel Herrera Llobet en esas frases sin par en que describen lo que era ese caudillismo extraordinario. Este libro, aparte de lo documental, yo creo que tiene un mérito sustantivo que es lo conceptual. Es decir, el artilismo posible y el caudillismo popular no están mostrados como un elemento simplemente descriptivo. Y los hechos surgen de quiero decir. Un artilismo de Artigas, sí. No hay por qué discutir si fue posible o no, porque no fue posible. Los hechos históricos, desgraciadamente, no hicieron posible el artilismo. El posible fue el de Rivera, el que rescató la esencia del artilismo en su pensamiento de libertad, el que entendió lo que representaba la soberanía particular de los pueblos e hizo de ello la simiente fundamental de una república, a la cual también, y eso surge claro, el caudillo popular entendió que le debía dar cuerpo. Por eso es su vocación pobladora. Porque esta región, sí, se fue poblando desde Montevideo, se fue poblando desde aquí. Todos sabemos lo que era la disputa territorial en la época del Imperio Portugués, del Imperio Lusitano y del Imperio Español, ¿no? A veces nos olvidamos que en 1724 o 26 se fundaron Montevideo, pero 60 años antes los portugueses habían fundado Colonia, ¿no? Nos solemos olvidar de que este es un territorio muy tierra de nadie, y que el caudillo entendió que fundar una república requería el cuerpo, asentar a la gente. Y ahí, esa pasión, y ahí, esos pueblos de ahí, Santa Rosa del Cuarén, Belén, Salto,
bueno, ni hablar de Urano, que es el centro de sus recursos, como dice él, en alguna parte, y al cual siempre volvió para organizar su lucha. Pero es el caudillo que entendió lo que era la construcción de un Estado. No solo la construcción de una república en su principio de libertad, sino también de la simiente de un Estado que recién se estaba configurando y que era todavía de una enorme precariedad. De modo que y esto surge muy claramente en esa voluntad de poblar y en esa voluntad de articular y en mantener y preservar siempre el ejército, porque claramente para él la campaña y el ejército eran los recursos fundamentales, porque siempre estaba Montevideo con su cabildo y Buenos Aires con el suyo y sus jefes y sus intereses, y la mirada hacia este territorio más como estancia posible, proveedora de ganado que otra cosa, más de algo que sin vocación propia, como fue la mirada desde la provincia de Buenos Aires. Entonces, en Rivera hay claramente esa preservación fundamental de ocupar el territorio, afincar a la gente. Por eso la batalla de los poseedores. Y ahí está otra de las dimensiones del artivismo. Porque la defensa de los poseedores que él hace de la tierra es fundamental. Mucho se ha hablado del reglamento, de la campaña, y siempre se olvida la parte que dice para seguridad de los afectados, pues también Artigas le han dado las versiones más extrañas, ¿no? Está haciendo una reforma agraria, poco menos que socialista en alguna de las versiones que aparece. Y lo que era la defensa del necesitado, la defensa del pobre, el sentido humano de la vida. ¿No? Porque si hay algo que lo caracterizó así es estar al lado del doliente, necesitado, decaído. Y sus grandes pleitos, y eso es parte de la leyenda negra. Pero la leyenda negra de Rivera no empieza ahora, estuvo siempre, de seguro. Si tuvo un pleito con los Viana Chugar, 100 años, ¿no? Y tuvo otro pleito gigantesco por las tierras que se le reconocían a los poseedores que habían recibido tierras en el periodo artiguista y que él los defiende frente a los propietarios que aparecían luego, que no habían ocupado las tierras y que aparecían luego, o luego de la ocupación, o cuando la ocupación por fuerza. Ese es el otro momento genial de la ley. Cuando el evento se queda. Es otro de los momentos polémicos para la lectura científica e insensata desde el punto de vista político. Porque si hay algo genial, era eso. Estábamos derrotados, no quedaba nada. Artigas sin nadie. Artigas peleado con Ramírez y perseguido por Ramírez, que estaba en condiciones de terminar con él. Y así va para el Paraguay. Andresito destruido en Tacuarembó, con los pocos indígenas que le quedaban. Era el nivel de 300 o 300. Esa era toda la patria que había. Y el cabildo, Montevideo, como corresponde, estaba hace rato ya con el portugués. ¿Qué había que hacer? Bueno, sí, Artigas se fue, no volvió más. Podemos discutir eso, si cabe la discusión, es un hecho histórico. El otro hecho histórico es Rivera rescatando el naufragio lo rescatado. Y ahí hace el acuerdo genial y logra rescatar lo que para él era lo esencial, la campaña y el ejército. Porque mientras haya un grupo oriental armado es paz. Y con eso él logró defender a los poseedores y profundizar y asentar para siempre el caudillismo, ese caudillismo real, ese caudillismo de la gente que lo seguía porque se sentía protegida, bueno, porque el primer rol del caudillo es ese, la protección, es el protector, es el que pelea por nosotros, es el que pone la cara por los demás. Y eso fue un fruto, y sigue poniendo la cara por los demás. Los que todavía no entienden lo que es la real independencia de esta república. Entonces, en el 20 cuando él se queda, rescata eso y reconstruye
prácticamente había desaparecido. Lo que estaba condenado claramente a la dispersión, al fracaso, a lo que pudiera ser. A cualquiera otra cosa menos lo que. Como también la frontera. Durante más de un siglo y medio la frontera norte no estuvo firmada en ningún territorio, en ningún tratado. Estaba la de Rivera cuando vuelve de las misiones, a regañadientes, por cierto, amargado de que estaban perdiendo esos territorios, consciente también de que era el precio de la independencia, consciente también de que era un modo de fundar la República y lograr su reconocimiento, consciente de todo eso sin duda, pero cuando los brasileños quieren mandarlo hasta el Arte, y se paran en Guarelli, hacen el famoso acuerdo y dicen aquí no bajo más. Y ahí fijó el límite quedó de hecho en el Guarelli. Matías Calogero, que son uno de los grandes legisladores brasileños, dice: el departamento de Artigas, que tan glorioso nombre lleva, con mucha más justicia debería llevar el de Rivera, porque si eso hace Uruguay, de nada más, porque Rivera en el 28 dijo: de aquí no me muevo, y se quedó en el Guarelli. Y ahí vienen los episodios fantásticos que se cuentan por allí y que no es el momento de recordar, pero sí de decirles, porque las presentaciones del libro deben ser aperitivo, que simplemente estimulen la lectura, que van a encontrar no solo el documento histórico pesado, pero van a encontrar la historia viva digamos, del oriental, más oriental en el sentido histórico de la palabra, ¿no? Lo voy a decir irreverentemente, digo, Artigas era mucho más todavía en su risa argonesa, muy español, ¿no? Todavía era español. Rivera es el primer criollo de verdad, ¿no? Porque tiene todo ese sentido del territorio, esa afinidad con la gente, esa picardía, esa viveza, esa flexibilidad que le permitió hacer del país lo que es hoy. Y sobre todo impregnarnos de eso, de ese espíritu de libertad. Darío tenía en su despacho el decreto de su segunda presidencia sobre libertad. Yo lo tengo en mi casa ahora, lo puse en la casa del partido, voy a poner en todos los lugares que pueda, para que entiendan realmente lo que significaba ese gaudicio. En ese decreto que empieza escrito, como todos los decretos en tercera persona, es la libertad de prensa, una sagrada libertad, tal y cual. Y después termina diciendo: y yo digo que todo lo que quieran cuestionar a mí, a mi ministro, que lo hagan, y renuncio ya a toda defensa como protección y garantía. Era también la seguridad del país, porque nunca se sintió perdedor, aún como estaba la mayor de las. Es más, se está muriendo y aparece en los últimos documentos. Esta es una visión también novedosa, yo no la tenía, porque venía muriendo, poco quedaba, y ya estaba imaginando el levantar soldados y rearmar a él, y seguía imaginando, porque siempre siguió en ese espíritu realista, en ese espíritu en que la realidad se hacía visible. Era una doctrina en acción, sí, porque era la república, era la libertad y sigue siéndolo gracias al liberador de nuestro pueblo. Bueno, amigos, buenas noches. Permítanme que primero agradezca a los integrantes de esta mesa, al director de esta casa, al que considero mi amigo Valentín Trujillo, que ha marcado en estos últimos años, sin lugar a dudas, una impronta muy especial
en la gestión de este centro de la cultura emblemático para nosotros porque viene desde la Patria Vieja. Y lo ha hecho con una vocación de que realmente sea Biblioteca Nacional. Por eso esa tarea de llevar las colecciones de prensa y de revistas hacia el interior a través de copias, eso para el interior del país es un estímulo y es sin lugar a dudas una fuente de información, porque ¿qué era lo que quedaba hasta hoy para hacer frente a eso? Bueno, tomarse un ómnibus desde la frontera, de la Ribera o Artigas y pasar muchas horas de viaje para poder consultar los materiales que aquí se atesoraban. Así que es una tarea realmente muy importante que quiero valorar. La presencia de Diego, con el que me une una amistad, como se ha notado en sus palabras, no disimuló, y muchas de sus palabras son mucho más fruto de la amistad que sinceramente de lo merecido. Pero te agradezco tu presencia, Diego, y además que por tu sangre corre, por tus venas corre sangre de prestigiosos historiadores, investigadores, y tú honras esos apellidos. Al presidente Julio María Sanguinetti el agradecimiento de siempre. No somos de encontrarnos muy seguido con alguna presentación de libro. Yo he tenido el honor de que él me presente algún otro libro, como la segunda edición de Ocasio del Pueblo Indio, como yo también tuve el honor de acompañarlo en Durango con uno de sus libros. Pero además, sin lugar a dudas, creo que es admirable su laboriosidad intelectual, y más allá de la opinión política que se pueda tener, yo creo que todos nos sentimos honrados y emocionados cuando desde el exterior se lo convoca para hablar en nombre del país. Así que bueno, públicamente el reconocimiento. Por supuesto, el reconocimiento a todos ustedes. Hay gente acá que me ha acompañado a lo largo de muchísimos años, desde el Durazno en las costas del Chi llegamos con la historia de Durazno allá por 1992, gracias a la confianza que me brindó el doctor Raúl Iturria, que felizmente está superando un quebranto de salud importante, pero un hombre también que ha hecho mucho por la cultura del país. Y desde ese 1992 hemos venido varias veces hasta aquí a presentar libros, no solo nuestros, sino felizmente a través del proyecto Tierra Adentro Ediciones de otros autores. Quiero también destacar la presencia en la sala. Hay muchos amigos, no los puedo nombrar a todos, pero quiero nombrar especialmente a 3 personas: al historiador Guillermo Vázquez Franco, es un honor que usted esté presente acá, que nos ha hecho pensar a todos. Podremos discrepar o compartir sus ideas, pero no hay duda que hace pensar, y eso creo que siempre es lo más importante. Al presidente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, el doctor Juan José de Arteaga, mi profesor en la Facultad de Humanidades y a quien considero también mi amigo, y al también integrante del Instituto Histórico y Geográfico, y un hombre que a través de su trabajo de investigación permanente le ha aportado muchísimo al país y a la historiografía del Uruguay, como el coronel Ángel Corrales El Ordóñez. Así que bueno, en esas 3 figuras entonces mi reconocimiento. Me van a permitir que ahora entre un poco en el plano más familiar. Por supuesto, todo mi reconocimiento, mi agradecimiento a Eve Vasconcellos, mi compañera, Vasconcellos Salinas, porque tengo la cultura cada vez más incorporada de que el nombre de la mujer siempre tiene que ser pronunciado, no solo por el reconocimiento de la mujer y del papel que ha jugado siempre la mujer en la vocación de los hombres, sino hasta por curiosidad historiadora, porque en estos pueblos aluvionales las raíces y la genealogía se explican mucho más por la mujer que por el hombre.
lo que el apellido paterno no explica, y hasta en la política hay apellidos que vienen de la patria vieja, pero que si uno se queda con el primer apellido de las personas, no dice nada. Pero cuando aparece el segundo o cuarto apellido, empiezan a emerger esos nombres que los tenemos en el nomenclator de la ciudad. Para Eve, que ha sido la gran paciente, la que ha tenido la gran paciencia, es un libro que no sé si es valioso, pero que tiene trabajo, este ladrillo que tiene trabajo incorporado, no tengan dudas, y sobre todo 2 años de escritura, de trabajar casi hasta las 4 de la mañana, que lo pude encarar recién cuando me jubilé. Cuando me jubilé dije, bueno, ahora Rivera te toca, porque era un deseo largamente. Tengo los primeros originales de este libro son del 2004-2005, y arrancaba en todos los veranos, decía, ahora sí, claro, no era un trabajo para un verano, ni para un año sabático. Hice algunos libros con un año sabático, pero este era imposible. Así que bueno, a Eve entonces mi total agradecimiento por su apoyo permanente. Está también aquí acompañándome mi queridísima hija Cintia, Cintia Padrón Negro, con su compañera Yandy. Así que, bueno, además Cintia también participó allá lejos y hace tiempo, ahora se la conquistó Montevideo, pero allá lejos y hace tiempo también colaboraba con mi trabajo, con mi tarea, pasando textos a máquina, así que gracias. Alfonso está trabajando con ella Masuda, y a Raquel y a Valentina también el agradecimiento, el afecto y la cordialidad de siempre. Bueno, y estar en esta biblioteca nada más y nada menos Dámaso Antonio Larrañaga, que fue un gran amigo de Don Frutos. Y como bien dijo Diego, no solo fue amigo Don Frutos de Dámaso Antonio Larrañaga, sino de muchísimos sacerdotes. Y sería un precioso trabajo el que pudiera hacer alguien que tomara ese desafío de rastrear la cantidad de sacerdotes, porque, como bien dijo Diego, esa obsesión por poblar el territorio, aquel famoso gobernar es poblar de Alberti, que Don Frutos, por eso yo más de una vez he dicho que Don Frutos, como los caudillos, no, porque estaba esa vieja división que viene de todavía de algunas malas herencias de Sarmiento, al que yo valoro por muchas cosas, pero sabemos que también, como todo gran hombre, tenía sus sombras. Y fue muy injusto con aquella dicotomía de civilización y barbarie, muy injusto. Y entonces, un poco como fruto de esa falsa dicotomía, se plantea los doctores, los hombres de pensamiento, y los caudillos, los hombres de la espada y la acción, los hombres de la pluma y los hombres de a caballo y de la espada, como que lucir un uniforme militar o tener espada supusiera no tener ideas y no tener pensamiento. Miremos un Bolívar, uno de los más grandes escritores de nuestra América, y un hombre de armas y un estadista fantástico. Bueno, Don Frutos fue un hombre de pensamiento político y fue un estadista. Y escribió muchísimo, pero también dijo muchísimo con la acción. Por eso, los hechos de Frutos y la palabra de Frutos transmitida a través de su letra, de sus cartas, son muy, pero muy importantes. El caudillo escritor. Escuché una vez un colega de acá de Montevideo y me dolió mucho cuando dijo, y se conservan pocas cosas de Frutos porque apenas había escrito. Tenía una ortografía terrible, una caligrafía peor. Como le dijo Artigas, lo felicito en los progresos que hace la letra. Cada vez me entiendo menos. Allá por el año 16, porque Don José también tenía su humor y tenía una predilección bastante especial por este pobre soldado.
pero nadie escribió de lo que sí lo generó. Exacto, claro. Esa preferencia, por supuesto. Y Don Frutos es uno de los hombres que más escriben. Hay infinidad de cartas en distintas. Hoy citaba Brito del Pino hasta con fastidio, dice: estuvimos toda la noche escribiendo en un rancho. Y Don Frutos, en su correspondencia, infinidad de veces dice: son las 8 de la mañana, Bernardina, y he pasado toda la noche escribiendo. Sí, no tengo ahora los números exactos, pero vivió unos 14.000 y tantos días. Si hacemos un cálculo muy sencillo de 3 documentos firmados o 4 por Don Frutos, que fueron muchos más documentos firmados, estoy diciendo, llegamos a los 45.000 o 60.000 documentos firmados por Don Frutos, de los cuales un porcentaje importante es correspondencia de su propia mano. Y ha sido uno de los objetivos de este libro, acercar al Don Frutos ser humano. Lo más lejos de mi intención, ayudar a la metamorfosis del bronce para ponerlo en una plaza o ponerlo en otro sitial y que cada vez se aleje más que lo que nosotros necesitamos de la historia son figuras arquetípicas que nos ayuden y no que se alejen de nosotros. Y Don Frutos se desnuda en las cartas, se desnuda con su esposa Bernardina, se desnuda con una de sus amantes con la que tuvo la relación más prolongada, una joven oriunda de Santa Lucía, pero que pasó a vivir en Durazno y con la que mantuvo una relación hasta la muerte de Don Frutos, y que se conserva la correspondencia de Don Frutos a Ramona Fernández. Nunca he podido ver una carta de Ramona a él. Es probable que alguna mano piadosa haya destruido esa correspondencia. Se conserva la correspondencia, y acá quiero hacer un pequeño homenaje a la historiadora Elisa Silva Casset, que fue la que hizo un gran trabajo para publicar en la revista histórica la correspondencia de Rivera con Julián de Gregorio Espinosa, un amigo enorme de Frutos, y que Frutos lo sintió mucho. Frutos sintió mucho la muerte de Bernabé, la muerte de Felipe Caballero, la muerte de Julián de Gregorio y Espinosa, la muerte de Julián Laguna. Y en algún momento yo digo que tal vez le faltaron esos referentes. Pero en toda esa correspondencia con otros amigos aparece un ser humano en su plenitud, Yo he dicho en alguna otra charla que si alguno de los presentes es candidato, que desea llegar al bronce un día, tiene que quemar toda la correspondencia privada. Es una advertencia, porque esa correspondencia privada, que para nosotros los historiadores es un manjar, vocanto di cardenal, realmente es muy difícil llevar a endiosar o a hacer una metamorfosis que lo transforme en un héroe olímpico, una persona. Pero yo creo que sí, lo llama el teléfono. No quedaba nada, por supuesto. Bueno, es el gran desafío de los correos electrónicos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con todo eso? Pero yo, para nada, y lo más alejado de mí, de cuestionar la historia que ha predominado en la segunda mitad del siglo XX en Occidente, la historiografía de las estructuras, la historiografía de los grandes procesos, la historiografía de los anales, por ejemplo, tan en boga y con tanta influencia, que busca las causas profundas o en el clima, o en la navegación, o en otros elementos, pero no tanto en la acción humana. Pero
yo reivindico la historiografía de las biografías, porque no para, insisto, para el gran hombre de Caroline, que prácticamente era el superhéroe y nada más existía alrededor, porque como bien se ha dicho acá, son estos hombres rodeados de otros grandes hombres y mujeres, aunque con las mujeres los historiadores cometimos desde hace mucho la gran injusticia de que para la foto la sacamos. Estuvieron en los hechos, pero a la hora de venir el fotógrafo del tiempo le dijeron: usted no aparece. Felizmente ahora están apareciendo mucho más. Pero sí soy un convencido que la biología tiene un papel fundamental en la historia humana. Y es la biología la principal responsable de que surjan a lo largo del tiempo hombres y mujeres excepcionales. También podemos decir los creyentes que hay un destino, que hay algo que determina, pero sin lugar a dudas, la historia de la humanidad está pautada por figuras excepcionales. Y que no es lo mismo si de un determinado periodo histórico esa figura es retirada. Porque, y acá vaya si no sabe un hombre que tuvo el honor de ser dos veces presidente de los orientales, hay decisiones en la soledad del poder que depende de lo que interiormente se tiene para tomar la decisión que se considera más valiosa. La famosa soledad del poder. Que no saben de estas cosas lo que al escribir sobre historia se ponen casi en una actitud de San Pedro en el juicio final, diciendo: vos vas para este lado y vos vas para este otro. Cuando al templo de la historia siempre hay que sacarse los zapatos que tenemos hoy y ponernos los zapatos de ese. Así que yo creo que los pueblos y las sociedades necesitan modelos. Las aulas de nuestras escuelas, de nuestros liceos, de nuestras universidades necesitan modelos. Modelos de mujeres y de hombres que fueron dotados de condiciones excepcionales y que hicieron cosas notables y que nosotros simples mortales no podremos llegar a ellos, pero actúan en determinado momento de la vida como orientadores y como guías para encontrar el camino. Yo les digo la verdad, cuando escribía este libro y que transcurrían los meses y terminaba a las 3 y a las 4 de la mañana y me decía: Eve, ¿cuándo te vas a acostar? ¿Cuándo vas a terminar? Y yo le decía: ya me queda poquito, y yo le estaba mintiendo, pero la figura se iba agrandando y el trabajo. Hubo un momento que dije: no, lo tengo que cortar, lo tengo que dividir en 2 tomos, será un tercer, un cuarto libro. Y ¿sabe qué? Yo decía: pero este hombre que tenía una salud que era un desastre, pasó enfermo siempre, después de las batallas, antes de las batallas, durante las batallas, tenía acceso de todo, vomitaba sangre, tiene 50 y pico de años y tiene que salir, es derrotado en Arroyo Grande en diciembre del 42, y cuando todos los creen liquidado para siempre, renace de la ceniza. Entonces sus enemigos terminan diciendo: este hombre solamente si lo matamos deja de bromar, pero hasta que no lo matemos es imposible. Bueno, les confieso, era también el ejemplo de este hombre lo que me decía: bueno, Oscar está cerca del río Gil, donde él anduvo tanto, da una vuelta, toma aire, respira el aroma de los hermosos espinillos y coronillas de la costa del Chile y seguir. Bueno, y salió este ladrillo de 1 kilo, que bueno, no sé si saqué 2 capítulos enteros
Tal vez habrá una segunda parte, una tercera parte, pero prometo que esta maldad de hacer un libro de más de 600 páginas se comete una sola vez.